Estamos rodeados por extraordinarias proezas de la ingeniería que empujan constantemente lo que es posible. Sin ingeniería, no habría mundo moderno. Ciudades gigantescas, infraestructura increíble e invenciones ingeniosas. La ingeniería es la clave para hacer los sueños realidad. Para llegar a estas alturas vertiginosas, la tecnología actual confía en los avances logrados por antiguos ingenieros. Es desconcertante cómo lo hicieron. ¿Cómo hicieron las civilizaciones tempranas para construir a esa escala? Subieron el listón para la construcción de una manera que nadie pensó posible. La capacidad de ingeniería pura es muy impresionante. Desafiando las leyes conocidas de la física y atreviéndose a soñar a lo grande, construyeron maravillas del mundo, desde pirámides gigantescas hasta impresionantes templos y poderosas fortalezas. Todo con las herramientas más simples. Imaginen las habilidades que fueron necesarias para construir algo así. Ahora es posible descubrir los secretos de los primeros ingenieros. Pudieron construir edificios que han sobrevivido a los estragos del tiempo. Y revelar cómo su genialidad sentó las bases para todo lo que construimos hoy. Ingeniería antigua. Desde que se crearon los primeros edificios del planeta, ingenieros y arquitectos pioneros han estado unidos por una única fuerza impulsora: la religión. La inspiración divina ha llevado a la innovación en las técnicas de construcción, empujando los límites de la ingeniería. Grandes templos, construidos para honrar a los dioses, y continúa siendo así hasta el día de hoy. La religión sigue siendo una pieza muy importante en el mundo moderno. Muchos son de diseño minimalista, como el Templo del Loto de la India, construido en menos de 10 años. Con revestimiento de mármol blanco puro, 27 pétalos en flor cubren la estructura. Pero en el mundo antiguo, los templos eran mucho más elaborados y se construían durante décadas o incluso siglos. Nada se compara con la grandeza y el esplendor de los templos antiguos. Es un edificio que todas las culturas antiguas tienen en común. No se ahorraba en gastos, porque los ingenieros buscaban crear maravillas cada vez mayores. Las herramientas primitivas y la tecnología no eran suficientes para frenar su ambición. Lograron edificios sorprendentes, cada uno con su propia historia que contar. Pero uno se destaca por sobre el resto. Oculto en las profundidades de la selva camboyana, un templo que eclipsa a todos los demás. Angkor Wat. Un complejo de 900 años de antigüedad que se eleva en la llanura inundada del río Mekong. Es una de las mayores estructuras religiosas del mundo. Un enorme monumento que cubre más de 160 hectáreas. No puedes no quedar impresionado por Angkor Wat. Y cuando caminas por los pasillos es una experiencia increíble. Santuarios de piedra se elevan uno encima del otro, como si fueras a tocar el cielo. Interminables pasillos tallados con algunos de los relieves más largos en el mundo, y en su centro una estructura magnífica tan alta como la ópera de Sydney. Es un lugar digno para los dioses. Pero Angkor Wat es algo más que una simple escala. También es una obra maestra de la artesanía, decoración escultural y de ingeniería. El templo está precisamente orientado hacia el sol del anochecer, y 18 alineaciones astronómicas más parecen estar impresas en su tejido.
Esta precisa mampostería de piedra no solo honra a los dioses, también es imprescindible para la estabilidad del templo, al estar construido en una tierra de pantanos que sufre muchos monzones. Debe haber sido un desafío asombroso construir esto de una manera en que no se hundiera. Se completó en solo 30 años. En comparación, algunas de las grandes catedrales medievales demoraron más de un siglo en construirse. Angkor Wat se construyó en una escala completamente diferente y se mantiene muchos siglos más tarde. Incluso hoy en día es una construcción increíble. Muchos dicen que el poder de los dioses pudo haber inspirado tal genialidad de la ingeniería para alcanzar el apogeo en la construcción de templos. Y Angkor Wat sigue rodeado de misterio. ¿Cómo hizo una sociedad temprana con poca tecnología para construir estas estructuras colosales? Hoy en día tenemos herramientas y técnicas de construcción que ayudan mucho a los ingenieros y diseñadores a desafiar los límites de la creatividad al diseñar y construir lugares de culto, pero no hay nada que se compare con estos edificios antiguos. ¿Y para qué se diseñó exactamente esta maravilla antigua? Tenemos muchas ideas, pero siempre estamos haciendo suposiciones basándonos en la evidencia arqueológica que hay hasta la fecha. ¿Fue puramente una casa de culto o sirvió otra función más misteriosa? Para comprender completamente sus secretos de ingeniería, tenemos que mirar más atrás a lo que podría haber sido el primer templo. Un diseño divino construido por una civilización que no tenía herramientas metálicas, ni sociedad formal, ni siquiera un idioma escrito. ¿Cómo podría una cultura tan primitiva construir un monumental templo a los dioses? En 1963, una excavación en el sudeste de Turquía reveló que había losas rotas de piedra caliza esparcidas en una colina. Al principio suponían que eran los restos de un cementerio medieval abandonado. Pero 30 años más tarde, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt decidió investigar las piedras esparcidas en la cima de la colina. Inmediatamente ajustó lo que estaba viendo y se dio cuenta de que este era un sitio anterior y tenía que ser muy significativo. Enterrado por debajo de la superficie, Schmidt descubre algo extraordinario. Göbekli Tepe, piedras talladas gigantes, manipuladas y dispuestas en círculos. El examen de radiocarbono produjo resultados asombrosos. El sitio tenía alrededor de 11.000 años. Había sido construido justo después del final de la última era de hielo. Coincide con las fechas que tenemos para el inicio del cultivo. Más de 5.000 años antes de la invención de la rueda. De alguna manera, este pueblo desconocido superó los inmensos desafíos de la ingeniería para producir monumentos de piedra gigantes en un complejo en expansión, incluidos los monolitos en forma de T que van desde los 2 a los 5 metros de altura. Es un proyecto enorme construir estos santuarios. El tamaño de estas piedras es extraordinario, más altas que nosotros. Tienen que cortarse de la roca caliza, tienen que ser extraídas y hay que arrastrarlas al lugar de construcción y allí tienen que ser cuidadosamente talladas. Una operación que habría requerido de cientos de personas con solo herramientas de la edad de piedra a disposición. Haber logrado esto es una verdadera proeza de la ingeniería. Entonces, ¿este misterioso lugar era un hogar o un sitio sagrado antiguo? Las pistas podrían encontrarse en las mismísimas rocas. Muchas de estas piedras están talladas con detalles intrincados como animales mamíferos, pájaros y criaturas similares a lagartos. Y en el centro hay dos grandes piedras en forma de T. También vemos que tienen formas humanas y podemos ver sus manos y brazos representados. Estas tallas pueden representar los cuerpos de personas estilizadas o sus misteriosas deidades. Han llevado a algunos expertos a creer que este habría sido un lugar de culto. Los arqueólogos argumentaron que Göbekli es algún tipo de sitio ritual. Es muy poco probable que este fuera un asentamiento permanente.
Parece que las comunidades tempranas prehistóricas pensaban que la mejor manera de mantener felices a los dioses era construyendo y decorando en su honor. Pero sin dudas levantar estas piedras requería de algún tipo de tecnología de ingeniería. Incluso hoy en día presentarían un desafío, pero tuvo que haber sido infinitamente más difícil antes de la invención de la rueda y otro avance de la ingeniería, la polea. Como un mecanismo diseñado para hacer más fácil el mover cargas pesadas, una polea puede tener la fuerza necesaria para levantar algo, duplicando el peso que una sola persona puede elevar. Añade varias poleas y la cantidad será mayor. A bordo de un barco del siglo XVII, un solo par de manos podía utilizar un sistema de poleas para elevar una vela de varias veces su propio peso. Y en la era industrial, las máquinas desarrollaron aún más potencia para levantar. En combinación con motores y sistemas hidráulicos, las grúas más grandes siguen utilizando la física de la polea para mover objetos increíblemente pesados. Las grúas son una herramienta increíblemente importante en la construcción moderna. Hay muy pocas estructuras que se me ocurren que no requerirían de una grúa por algún motivo. La tecnología de las grúas se ha vuelto cada vez más potente para poder levantar más alto y más rápido, más peso que nunca. Con 250 metros de alto, la Big Carl es la grúa terrestre más grande, alimentada por 12 motores y capaz de levantar hasta 5.000 toneladas. Pero en los milenios anteriores a la invención de estas tecnologías, ¿cómo hacían los antiguos para mover rocas tan grandes? Es un enigma de la ingeniería que ha desconcertado a los expertos durante siglos, y más que nunca en un lugar prehistórico en el sur de Inglaterra. Stonehenge. Stonehenge es uno de esos sitios arqueológicos icónicos. Con más de 5.000 años de antigüedad, el monumento es una disposición circular de piedras sarcenas enormes. Cada una pesa alrededor de 25 toneladas. La mayoría de los arqueólogos están ahora de acuerdo en que las piedras eran transportadas a través de redes de agua y trasladadas sobre tierra firme antes de ser colocadas en posición utilizando cuerdas de fibra vegetal y plataformas de madera. Debido a los enormes esfuerzos que implicaba, ¿fue Stonehenge un templo antiguo importante? En el siglo XVIII, un descubrimiento sugirió que las piedras no habían sido colocadas al azar. En su lugar, parecen estar dispuestas con precisión para una función específica. Todas las piedras de Stonehenge se construyeron alrededor de un eje de simetría, y ese eje estaba en la línea del solsticio, señalando hacia el noreste al amanecer del verano. Stonehenge fue diseñado para marcar el día más largo, cuando sale el sol directamente sobre la piedra del talón y proyecta una sombra larga que entra en el círculo por la entrada principal. No solo una civilización antigua levantó y esculpió estas piedras gigantes, sino que las alinearon perfectamente con eventos astronómicos, una verdadera hazaña de la ingeniería de precisión. Observando los movimientos del Sol y coordinando a cientos de personas bien organizadas, los antiguos ingenieros crearon una obra maestra aún admirada hoy en día. Stonehenge tiene algo muy especial como lugar debido a su especial alineación solar. Quedan pocas dudas de que aquellos que construyeron Stonehenge estaban tan interesados en el cielo como en la tierra. ¿Este antiguo monumento era una especie de observatorio solar prehistórico? La fascinación de la humanidad con el cielo no ha disminuido a lo largo de los milenios. Hoy, uno de los mayores y mejores observatorios desarrollados del mundo se encuentra en la cima de Mauna Kea, Hawái. Construido a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un lugar con poca contaminación lumínica, los ingenieros han creado más de una docena de telescopios de primera clase. El más poderoso es el Observatorio Gemelo de Keck. Cada telescopio tiene 8 pisos de altura,
pesa 300 toneladas y funciona con precisión nanométrica. Equipado con 2 espejos de 10 metros de ancho, otra de las grandes civilizaciones antiguas parece haber compartido esta obsesión con el cielo: el antiguo Egipto. Desde el año 3500 a.C., los ingenieros egipcios construyeron algunos de los mejores templos en la historia del mundo. Egipto era conocido antiguamente como la tierra más religiosa de todas. Sus monumentos hacían énfasis en el orden, la simetría y la grandeza, y eran vistos como hogares para los dioses o los reyes a quienes se dedicaban. Los antiguos egipcios eran prolíficos constructores de templos porque los dioses eran muy críticos de su sociedad. Pero ¿qué condujo a los antiguos egipcios a construir templos a una escala tan monumental? Uno de los mejores fue erigido en el siglo XIII a.C. por el faraón Ramsés el Grande, el templo gemelo de Abu Simbel. La plantilla es una estructura enorme, con todo tallado en la roca, en lugar de construirse sobre una superficie plana en la parte exterior. Tallado directamente en la ladera de la montaña y dedicado a múltiples dioses egipcios antiguos, también funcionaba como un monumento de descanso para el rey y su reina, Nefertari. 4 colosos sentados de Ramsés II protegen la entrada al gran templo de 30 metros de altura. Toda la pasarela y las propias estatuas están grabadas sobre la misma roca. Con solo herramientas simples, los antiguos egipcios cavaron más de 60 metros hacia la cámara interior de Abu Simbel. Y este templo también está alineado con precisión. En fechas clave, la luz del día penetra en el interior del templo. Una vez el 22 de febrero, celebrando la agricultura y la temporada de cultivo. Y de nuevo el 22 de octubre, marcando el inicio de la temporada de inundaciones. La estatua de Ramsés II y una luna están brillantemente iluminadas. Donde tienes un espacio oscuro que de repente se ilumina en determinados momentos, es difícil expresar lo impresionante que sería si estuvieses ahí. Mientras que la estatua de Ptah, el dios del inframundo egipcio, permanece en la oscuridad perpetua. Este templo es un verdadero ejemplo de la genialidad de los antiguos egipcios. Abu Simbel sobrevivió desde la antigüedad, solo para ser amenazado por el mundo moderno. Luego de la decisión de construir un dique en Asuán a principio de la década de 1960, se reveló que el templo se inundaría por el Nilo en ascenso. Pero los ingenieros tuvieron un plan extraordinario para garantizar su supervivencia: mover toda la estructura de 16.000 toneladas. La UNESCO lanzó una operación para rescatar el templo, así que se cortó en trozos pequeños. El templo de Ramsés fue cortado en más de 1.000 bloques, cada uno con un peso de entre 3 y 20 toneladas. Fueron trasladados a una meseta del desierto 65 metros más alta que el sitio original, muy por encima del nuevo nivel del agua. Se necesitaron más de 2 años de trabajo duro, pero con el tiempo los bloques fueron reensamblados. Fue muy interesante ver la manera en la que deconstruyeron y reconstruyeron este monumental edificio del antiguo Egipto. Un enorme rompecabezas de ingeniería. En 1968, Abu Simbel reabrió en su nueva ubicación más alta. Esta sigue siendo una de las mayores proezas en la historia de la arqueología. Un icónico templo egipcio rescatado gracias a la ingeniería épica. Pero Abu Simbel estaba lejos de ser el templo más grande construido en el antiguo Egipto. Los grandes templos eran creados para impresionar, para hacer hincapié en quién eras en la tierra. Con características que exigían una ingeniería formidable combinada con un excelente estilo artístico, altísimos obeliscos, inmensos pasillos y enormes entradas. Logros nunca vistos antes en el mundo antiguo, y a día
había uno que eclipsaba a todos los demás: Karnak. Ubicado sobre la orilla este del Nilo, en Luxor, es el complejo religioso más grande que se haya construido en el antiguo reino. La estructura tiene cientos de metros en todas las direcciones. Es un alucinante despliegue de templos, santuarios de origen sagrado. Es enorme. Es el templo más impresionante de la Tierra, de muchas maneras. Cubriendo un área de más de 100 hectáreas, Karnak es más grande que algunas ciudades antiguas. En el corazón del complejo está la gran sala hipóstila. Hoy está empapada de luz solar, pero originalmente se diseñó para proteger a los dioses del fuerte sol del mediodía. La gran sala hipóstila estaba cubierta completamente, por lo que era muy oscura. Los constructores reales enfrentaron un problema inmenso. Se necesitaban enormes vigas para abarcar las grandes distancias entre las columnas, y descansando sobre ellas había un techo enorme. Los desafíos con un techo de soporte único son la estabilidad y la resistencia. Es importante tener en cuenta el material que estás usando y tiene que ser capaz de soportar su propio peso. Los ingenieros egipcios necesitaban algo más fuerte que los bloques de piedra caliza utilizados para construir las pirámides. La arenisca estaba fácilmente disponible en las canteras al sur, y también tenían mejores cualidades como apoyo que la piedra caliza. Un material duro, perfecto para la gran sala hipóstila. El primer paso fue erigir las altísimas columnas de arenisca de 15 metros de alto. Hay algunas teorías sobre cómo se erigieron estas columnas. Quiero decir, claramente llevaron los bloques desde diferentes canteras porque se pueden ver los diferentes componentes. Cada pieza pesa más de 4 toneladas, demasiado para ser levantada por los trabajadores, así que los ingenieros debieron inventar un nuevo método. Para construir esto necesitas algún tipo de andamiaje, y parece que los egipcios utilizaron un andamiaje natural. La teoría es que cada vez que una capa de piedra era añadida, el espacio alrededor era rellenado con una capa de arena para crear una nueva plataforma de trabajo. Subiendo hasta llegar a la cima, y luego empiezas a eliminar la arena. Dejó un bosque de 134 columnas perfectas, la mayoría tan altas como un edificio de 7 pisos. Y con las vigas del techo en su lugar, los ingenieros egipcios habían creado la sala cerrada más grande de cualquier edificio religioso del mundo, cubriendo unos increíbles 4.645 metros cuadrados. Una estructura y un entorno digno de los dioses. La gran sala hipóstila fue la mayor proeza de ingeniería de techos en el mundo antiguo. En tiempos recientes, los ingenieros han construido el techo más complejo del mundo para un propósito muy diferente. En Ucrania, en 1986, uno de los reactores de Chernobyl explotó. El peor desastre nuclear del mundo. La explosión voló parte del techo de la central, enviando columnas de radioactividad al aire. Para detener la fuga de radiación mortal, los ingenieros necesitaban poner un nuevo techo y sellar toda la estructura. Pero tras exponerse por apenas 5 minutos a la radiación, un trabajador podría tener solo unos días de vida. ¿Cómo se podría hacer? Los equipos trabajaron en turnos para intentar encerrar los materiales radioactivos, montando una enorme cubierta de hormigón y acero. Pero estas reparaciones se hicieron a las apuradas. 10 años más tarde, los niveles de radiación volvieron a subir y toda la estructura estaba en peligro de colapsar. Se necesitaba una enorme solución de ingeniería. Los científicos tuvieron la idea de construir un arco de acero gigante llamado Nuevo Sarcófago, de más de 35.000 toneladas. Era la estructura terrestre movible más grande que se haya intentado. Pero este Goliat tenía que ser diseñado a la perfección.
Su marco, una enorme construcción de tubos de acero respaldados por 2 vigas de hormigón longitudinales, lo suficientemente fuertes como para resistir tornados, terremotos y temperaturas extremas. El sarcófago de Chernóbil es realmente asombroso. La cubierta tiene que lidiar con circunstancias realmente extraordinarias, como la radiación, y por eso los materiales fueron elegidos especialmente. La estructura también protege contra daños desde adentro. En el arco tienes la construcción de tubos de acero recubiertos de paneles de policarbonato para proteger contra los daños por radiación. En noviembre de 2016, 6 años después de que comenzara el trabajo, el nuevo sarcófago fue colocado en posición. Por suerte, funcionó. Con 257 metros de largo y 109 metros de alto, sella completamente las tóxicas ruinas radioactivas de Chernobyl. Un enorme escudo protector diseñado para durar por los próximos 100 años. Los ingenieros antiguos también diseñaban sus estructuras para durar. En ningún lugar más que en una civilización emergente en el siglo VII a.C., a lo largo de la costa norte del mar Mediterráneo. La antigua Grecia. Los griegos llevaron los templos a un nivel muy diferente, construyendo estructuras enormes. El diseño de los templos griegos fue compartido en todo el Mediterráneo y está claro que es simbólicamente significativo, al igual que arquitectónicamente muy impresionante. Los griegos acogieron ideas egipcias del tamaño y el impacto en sus propios templos, incorporando columnas, así como postes y dinteles en sus diseños. Pero mientras que los egipcios construyeron sus templos para que unos pocos elegidos pudieran verlos desde adentro, los griegos construyeron templos para que todos los admiraran desde afuera. Los templos griegos están hechos para la vista exterior. Están hechos para que los veamos desde el exterior, no desde adentro, por lo que la luz habría sido fundamental en todos los sentidos en cómo fueron construidos y para qué. Este cambio llamó a un nuevo enfoque para la ingeniería. Los griegos creían que el secreto para hacer un gran edificio yacía en las matemáticas. Buscaban el refinamiento y la perfección, diseñando cuidadosamente y midiendo sus templos, asegurándose de que todos los ángulos, las formas y tamaños fueran exactos. Los ingenieros griegos trabajaban para establecer proporciones, mantenían una relación estricta entre la altura y el diámetro de las columnas. Las piedras eran talladas con la máxima precisión y bien fijadas, realzando la belleza y estabilidad estructural de sus diseños. Sus meticulosas matemáticas permitieron avances en la ingeniería y la construcción de templos como nunca se había visto. Los templos griegos eran muy distintivos, era imposible no verlos. Su mayor logro sigue estando de pie hoy. El Partenón. Es realmente la cúspide, es lo más alto de la construcción de templos en el período clásico. Ubicado alto sobre un afloramiento rocoso sobre la ciudad de Atenas. Los detalles, la calidad de las tallas y la gran escala de este extraordinario templo. Sin precedentes, tanto en calidad como en cantidad de esculturas arquitectónicas. Es una declaración de perfección, es una declaración de poder y es una declaración de enorme riqueza. El Partenón estaba dedicado a la diosa Atenea, patrona de la ciudad de Atenas. El Partenón es realmente la cumbre de la construcción griega. Celebra todo en lo que creían los griegos. Pero un edificio tan colosal exigiría la excelencia en ingeniería. El primer desafío era adquirir un material digno de una diosa. Lo que se utilizó para construir el Partenón fue el mejor mármol de Grecia y este fue muy cuidadosamente seleccionado. Este sería el edificio de mármol más grande del mundo en su totalidad. Se necesitaron aproximadamente 13.400 bloques con un peso estimado en 30.000 toneladas. Requería mucha mano de obra, fue un proyecto enorme que realmente requería de una tremenda riqueza para la ciudad de Atenas.
Los historiadores estiman que el Partenón le costó a la ciudad unas 800 monedas de plata. Una gran suma, equivalente a alrededor de 16 millones en el siglo XXI. Para los atenienses parecía justificado a cualquier precio. Un ícono de la perfección. Pero esta maravilla no es tan simétrica como parece. Su estructura contiene un secreto de ingeniería. Bueno, una de las cosas desconcertantes sobre el Partenón es el hecho de que tiene todas estas imperfecciones. Las sutiles curvas hacen de cada pieza del templo algo único por fracciones de centímetros. Estas diminutas discrepancias no fueron un error por parte de los ingenieros griegos. Si tuviera todo tipo de líneas rectas, quedaría un poco apagado. Las columnas se verían un poco regordetas, la base parecería que se hunde en el centro. Para crear la apariencia de la perfección, los antiguos griegos inventaron un truco de ingeniería para engañar a la vista. Incorporaron estos ajustes casi imperceptibles por todo el templo, creando la ilusión de líneas rectas. Cada una de las 46 columnas tiene un perfil con curvas suaves y se inclina hacia adentro. Los ingenieros incluso levantaron el suelo del templo ligeramente en el centro para que desde lejos diera la impresión de ser una superficie completamente plana. Cuando miras el edificio, de hecho, te quita un poco los efectos ópticos de tener una curvatura en los ojos y da la perspectiva de tener un aspecto mucho más recto del real, lo cual me parece increíble. La perfección del Partenón es una excelente ilusión de ingeniería, y estos intrincados refinamientos precisaban de una precisión excepcional. Un nivel de precisión difícil de lograr, incluso en la era moderna. Los ingenieros modernos todavía se basan en los principios matemáticos de los griegos, cuando intentan sus propias ilusiones ópticas en edificios de todo el mundo. Abierto en 2016, la Torre Mahanakhon fue reconocida como el edificio más alto de Tailandia, pero su apariencia inusual llamó mucho la atención. A veces la miras y te preguntas, ¿debería estar en pie? Una cinta pixelada gira alrededor del exterior, velándose hacia la superficie para exponer una capa interna. Incluso como ingeniería, cuando la miras parece que podría caerse en cualquier momento. Es una obra maestra del diseño. Sin embargo, este diseño creó un gran desafío para que los ingenieros proporcionaran una estabilidad capaz de resistir cargas laterales del viento o terremotos. La torre está construida alrededor de una pared central de hormigón reforzado. 12 megacolumnas envuelven el núcleo todo a lo alto, soportando el desequilibrio de cargas de gravedad creadas por el diseño de los pisos más altos. Esta ingeniosa ingeniería hizo que la estructura fuera posible. Una variación moderna de la ilusión óptica originaria del Partenón. Las matemáticas griegas habían llevado a la ingeniería antigua a un nuevo nivel, pero una civilización antigua lo superaría incluso a ellos, los romanos, desarrollando nuevas formas radicales para sus templos, incorporando ideas atrevidas nunca vistas anteriormente. La arquitectura en los tiempos romanos fue como nada que se hubiera visto antes. Pero Roma necesitó técnicas de construcción totalmente nuevas y los avances en ingeniería que las harían posibles. Los romanos adoptaron nuevas técnicas de ingeniería que eran diferentes a las de otras culturas por el Mediterráneo e hicieron que los interiores fueran tan impresionantes como los exteriores. Crearon enormes salas abiertas, no solo para alojar estatuas enormes, sino también para guardar equipamiento del templo y las ofrendas. Los griegos, por ejemplo, creaban un gran vestíbulo. Se veían muchas columnas en el espacio en comparación con el equivalente romano. Los ingenieros romanos desarrollaron nuevas formas para sus templos, construyendo una multitud de diferentes estructuras en todo el imperio. Pero una maravilla fue la más visionaria de todas: el Panteón. Incluso hoy en día, casi 2000 años después de su construcción, sigue siendo una de las estructuras más impresionantes del mundo. Es un increíble sobreviviente del mundo antiguo.
Se cree que es un templo dedicado a todos los dioses romanos, con la ingeniería más ambiciosa que se hubiera visto en cualquier edificio antes. Para mí, el Panteón es el edificio más extraordinario del mundo antiguo. Alcanza la altura de la arquitectura brillante. El Panteón reclama su fama en su poderosa cúpula, totalmente sin soporte, diferente a todo lo que Roma había visto alguna vez. Sigue siendo una maravilla de la ingeniería. La cúpula sigue siendo la mayor cúpula de hormigón no reforzado en todo el mundo. Nunca se ha superado. Cubriendo 43 metros, tenía el doble de tamaño de cualquier cúpula que se hubiera construido. El tamaño de la cúpula es extraordinario y el hecho de que pudieran construirla de manera que no necesite ningún refuerzo es una proeza de la ingeniería. Un logro histórico. Pero construir esta maravilla arquitectónica sería uno de los mayores desafíos que los ingenieros de Roma tendrían que enfrentar. Cuando estás construyendo una cúpula, debes pensar cómo hacerla ligera y reducir la presión sobre sí misma. ¿Y cómo harás para construirla sin que colapse hacia abajo? ¿Cómo se podría controlar? La cúpula del Panteón fue un gran desafío para construir, pero usando un número de técnicas innovadoras pudieron crear esta enorme estructura. En primer lugar, anticipando el peso de la cúpula, los ingenieros construyeron paredes gigantes en forma de contrafuerte de no menos de 6 metros de grosor. También redujeron el peso de la cúpula en sí, marcando grandes cuadrados para formar un casetonado. Los romanos también se aseguraron de mantener la fuerza de la cúpula con secciones más gruesas en la parte inferior, pero luego volviéndose más fina hacia la parte superior para reducir el peso y la presión en la cúpula. Y en la cima, el toque final, el oculus, un tragaluz de 8 metros de ancho directamente al cielo. El oculus también ayudó a reducir el peso porque simplemente quitó material. Permitía que la luz diurna llegara al interior, iluminando su belleza. Pero el último secreto para esta proeza de la ingeniería se encuentra en un material recientemente inventado: el hormigón, uno de los mayores avances romanos en la ingeniería. Era una roca líquida, lo que significaba que podían darle forma para las creaciones más extraordinarias. Hoy, el hormigón es el material artificial más utilizado en el mundo. Y continúa creando una enorme variedad de posibilidades para construir. Lo que empieza como una idea atrevida en la mente de un arquitecto, se puede hacer realidad gracias a la versatilidad y la resistencia del hormigón. El Auditorio de Tenerife, en las Islas Canarias, corta una figura impactante frente al Océano Atlántico. Famoso por su arco de hormigón blanco, fue el primero en la historia de la ingeniería. La forma delgada del techo en ala de 100 metros exigía un material más liviano que la piedra, pero más fuerte que la madera. Al construir un esqueleto de acero y una carcasa de hormigón reforzado, el diseño de la ambiciosa sala de conciertos se hizo realidad. Tienes una enorme carcasa flotante que parece estar desafiando a la gravedad, y su construcción solo fue posible gracias al hormigón. Un material a menudo considerado feo o apagado, ha demostrado ser muy útil para redefinir el mundo. La antigua Roma no tuvo la última palabra en ingeniería de templos. Muchos templos budistas e hindúes que se encuentran en Asia presumen algunos de los diseños más complejos y elaborados que se hayan logrado en el mundo antiguo. La construcción de templos en Asia ha producido algunas estructuras notables en los últimos 2000 años. Tienen muchos detalles y a menudo crean un tallado muy complejo. Complejas e impresionantes estructuras, posibles gracias a la ingeniería ingeniosa. Pero una estructura increíble oculta durante siglos en la naturaleza camboyana reescribió la historia de los templos para siempre.
En 1860, el naturalista francés Henri Mouhot fue a explorar los afluentes del río Mekong en busca de insectos exóticos, cuando se tropezó con algo extraordinario. Un enorme complejo de templos de piedra de 900 años de antigüedad, abandonados. ¿Quiénes fueron los responsables de estas estructuras tan avanzadas y por qué construir grandes monumentos en un lugar tan remoto? Parecía que las respuestas involucraban a un misterioso rey antiguo. En el siglo IX, una civilización antigua reinó sobre la zona que hoy incluye a Camboya y partes de Laos, Tailandia y Vietnam. El Imperio Jemer. Durante más de 1000 años, el Imperio Jemer fue uno de los más poderosos del sudeste asiático. En el año 1113, un rey usurpador de los Jemer, llamado Suryavarman, se apoderó del trono después de asesinar a su tío. Para evitar ser destronado por sus enemigos, tuvo que establecerse como rey dios ante los ojos de su gente. Entonces Suryavarman comenzó la construcción de un majestuoso templo de piedra. Estaría dedicado a Vishnu, pero también lo ayudaría a garantizarse su propio lugar en el trono, Angkor Wat. Suryavarman construyó Angkor Wat como una manera de cementar su posición, demostrando sus derechos. La construcción de grandes templos era una manera común para los reyes jemeres de mostrar su poder. Los Jemer construyeron más de 1000 templos en la zona. Suryavarman quería que su obra maestra superara a todos los demás. Su plan inconcebible en escala. Angkor Wat reproduciría en la tierra el mundo de los dioses, sobre todo la mítica montaña conocida como Monte Meru, hogar de las deidades Jemer. Los 5 picos del Monte Meru estarían representados por los 5 chapiteles del templo. Y más allá, el foso representa el océano cósmico a su alrededor. Aquí vemos el tipo de representación del paisaje cósmico. Angkor Wat sería un complejo celestial tallado en piedra, encontrado en la tierra. Pero los trabajadores de Suryavarman tenían menos que una vida para construirlo. ¿Cómo sería posible una proeza de la ingeniería como esta? La primera tarea fue despejar el sitio en medio de la selva tropical. Habría sido increíblemente desafiante construir Angkor Wat porque estaba en medio de la selva y en una llanura de inundación. ¿Por qué Suryavarman eligió una ubicación así para el complejo de sus templos, aparentemente en el medio de la nada? Los arqueólogos comenzaron a descubrir sus secretos en 2007, gracias a la ingeniería de la era espacial. Los satélites y las fotografías aéreas se utilizaron para analizar 2.850 kilómetros cuadrados del paisaje camboyano. Los radares de detección de tierra detectaron diferencias sutiles en la humedad de la superficie y el crecimiento de las plantas. Una señal de la arquitectura permanece oculta bajo el suelo. Con esta tecnología de vanguardia, el equipo elaboró un mapa detallado de toda la zona alrededor de Angkor Wat. Lo que descubrieron fue increíble. El mapa reveló un asentamiento antiguo gigante que se extendía por una zona enorme. Entonces no solo hablamos de un templo muy grande, sino también de una ciudad enorme. La ciudad perdida de Angkor. Durante mucho tiempo no supimos qué tan grande fue Angkor, pero revelamos que era mucho más grande de lo que pensábamos. Angkor fue una de las ciudades preindustriales más grandes del mundo. Abarcando 1000 kilómetros cuadrados, un área del tamaño de los 5 distritos de Nueva York. Durante 6 siglos, la ciudad había prosperado bajo los Jemer. Había miles de casas, carreteras, estanques y canales hechos por el hombre. La poderosa capital del mayor imperio de su época albergaba hasta 1 millón de personas, con el magnífico templo de Suryavarman como su corazón. Pero una cosa continuaba sorprendiendo a los arqueólogos. ¿Cómo hicieron los Jemer para construir una ciudad estable aquí con un suelo inundado?
condiciones de pesadilla para ingenieros que buscaban construir en piedra. También hay desafíos cerca del agua. Uno de ellos es que el suelo tiende a ser bastante variable y húmedo, lo cual no es realmente bueno para estructuras grandes y pesadas. Como si eso no fuera suficiente, las lluvias anuales por el monzón podrían causar estragos y caos. Por suerte, los Gemer habían construido más que estructuras de piedra. La excavación de 2007 también reveló cientos de canales, diques y reservas interconectados que abarcaban por más de 1.200 kilómetros cuadrados. Los Gemer eran maestros de la ingeniería acuática. Los ingenieros Gemer cavaron canales de hasta 20 kilómetros de largo y más de 50 metros de ancho, y reservas que cubrían miles de hectáreas. Una red compleja del manejo del agua utilizada para almacenar y distribuir el agua en toda la zona. Debido a la estructura del manejo del agua, había una mayor retención del agua que de otro modo habrían hecho del lugar un terreno inundado. A lo largo del siglo XII, el gran templo de Suryavarman empezó a tomar forma. Se consumieron materiales de construcción en una escala sin igual. Se estiman entre 5 y 10 millones de bloques de arenisca cortados con precisión, más piedra de la que se utilizó para construir la Gran Pirámide de Giza. Los ingenieros Gemer lograron un buen encaje con una técnica llamada abrasión. Los bloques se cortaron en su forma y luego apoyados entre sí para lograr un mejor ajuste, pero también para generar una fuerte fricción entre los bloques. El templo entonces se unió sin problemas, sin utilizar un mortero o cemento. Basándose en el conocimiento de cómo se entrelazan las formas y explotando el peso natural y la fricción entre piedras, los ingenieros Gemer produjeron los increíbles detalles que hacen famoso a Angkor Wat. Distribuido en más de 160 hectáreas, el monumento religioso más grande del mundo por tamaño de tierra, un impresionante monumento a la Edad de Oro de Camboya. En el mundo antiguo, los templos muestran algunas de las habilidades de ingeniería más espectaculares en toda la historia humana. Pero en el mundo moderno, otros edificios llegan para competir con ellos. Y allí se honra a íconos de otro tipo. Creo que hay algunas similitudes entre la religión y el deporte. Y lo digo hablando como ingeniera, porque las estructuras que creas para ambos tienden a ser bastante icónicas, bastante distintivas. Son una declaración sobre esa ciudad o esa región. Como los templos, los estadios son lugares en los que la gente se reúne en grandes cantidades. En lugar de honrar a lo divino, están honrando a humanos, o algunos podrían decir superhumanos. La gente se reúne hoy en un gran estadio moderno para adorar a sus equipos. Lo hacen de forma masiva en edificios asombrosos. Construidos con las últimas técnicas y tecnología para crear espacios espectaculares, techos retráctiles enormes, asientos móviles y superestructuras diseñadas para resistir terremotos de 8.0 en la escala de Richter. Al diseñar estos estadios, ¿cómo vas a hacer que sean dignos de la energía y la pasión que los aficionados traen a este espacio, asegurándote de que tenga características únicas, lo cual creo que es muy importante en términos de que satisfacen las necesidades y las aspiraciones de estos fanáticos? Estas son algunas de las obras maestras más avanzadas de la ingeniería del siglo XXI. Como lo fueron los templos hace miles de años, construidos para los dioses de su época, por los ingenieros que no pudieron haber sabido que sus logros serían admirados miles de años después. La ingeniería de templos ha dejado un legado para el mundo moderno, ya sea en los diseños para grandes edificios imponentes o en las técnicas de construcción utilizadas cada día. La imaginación y ambición de los antiguos desafiaron los límites de lo que era posible para crear asombrosas maravillas, desde las espectaculares losas de Stonehenge hasta las altísimas columnas de Karnak y la grandeza del Panteón, dejando a la vista la genialidad de los ingenieros antiguos.